Hubo una época en la que alquilabas una cinta, apagabas la luz del salón y no sabías muy bien qué ibas a ver. Navidad del 84 o en los 90, como es mi caso, con sus reposiciones por la tele, criaturas imposibles, risas y algo que empezaba a dar un poco de miedo. Porque Gremlins llegó a nuestra infancia sin avisar y ya no se fue nunca. ¿Pero era realmente esta una película para niños? Hoy en Viernes Noche nos metemos con Gremlins, su caos, su humor negro y todo lo que se esconde bajo su envoltorio navideño. Soy Carlos Job, esto es Viernes Noche, comenzamos. Hubo un tiempo en que reinaron los videoclubs, donde las estanterías repletas y el olor a celuloide prometían guiarnos a través de grandes historias. Muchos vivieron aquellas sesiones de Viernes Noche. Solo unos pocos fraguaron los cimientos de esta inmensa aventura. En la era digital, desde lo más profundo del underground, una serie de mensajes fueron lanzados para preservar todos esos recuerdos. Ahora la sonda llega a tus manos, uniendo pasado y presente en un lienzo emocional que captura lo imposible y lo que está por llegar. Súbete a la nave de Viernes Noche y ajústate el cinturón. Adéntrate en un viaje hacia lo inolvidable. Ahora ya formas parte de la tripulación. Viernes Noche, porque tú también rebobinabas con boli. Muy buenas videonautas y hoy tenemos aquí una película mítica, tenemos Gremlins y nos acompaña Juanjo San Juan. ¿Qué tal, Juanjo? Hola. ¿Qué nos cuentas? ¿Es la primera vez que te pasas por el podcast? Pues sí, ya era hora de que me dijeses que me arrimase, ¿no? Después de toda la secta estar aquí, yo ya faltaba. La gente del underground. Sí, viva el underground. Vamos, tenemos aquí a Juanjo, que es un aficionado al cine, ¿no? Es coleccionista. Cuéntanos un poquito tu perfil ahí con el cine. Pues con el cine, a ver, yo soy un loco del cine, no tanto como la gente que conoces, del underground y demás, pero sí que me encanta el cine, el teatro. Empecé muy pequeño haciendo teatro en Villarreal y a partir de ahí ya el cine me volvía loco. Veía películas tras otra y qué decirte. Vamos, hasta la fecha, hasta ahora. Recuerdos de videoclub, ¿no? De esa época, supongo. Recuerdos de videoclub, que era lo único que teníamos. En esa época, ¿no? En los 80, los 90, yo crecí más en los 90, pero bueno, toda esta vertiente que llevamos en Viernes Noche viene de esa época, ¿no? De los recuerdos que tenemos de videoclub, de ir al cine, de que es algo que también poco a poco se va apagando, ¿no? Por desgracia, cada vez hay menos gente en las salas. Y pelis míticas que se estrenaron, como esta peli de Gremlins, que llegó en 1984, justamente el mismo día que Cazafantasmas. Igual. Es una cosa bestial que pienses que dos pelis tan míticas se pudieran estrenar el mismo día de la historia del cine. Ahí estaban confrontadas las dos, solo que una llegó al segundo puesto y la otra al cuarto, pero estuvieron muy bien. Pelis míticas ese mismo año, ¿no? Que el 84 tengo aquí un poco anotado el contexto histórico, porque no solo fue un gran año, sino que digamos que lo tengo anotado como el año en que el cine aprendió un poco a ser eterno, ¿no? Porque surgieron pelis como Terminator, pelis como Indiana Jones y El Templo Maldito, según iban pasando los meses, Pesadilla en Elm Street, Karate Kid, claro. Érase una vez en América, ya de otro palo, pero también peliculón, ¿no? Tras el Corazón Verde, que es una peli no tan conocida, pero fue clave para que Robert Zemeckis luego pudiera hacer Regreso al Futuro, porque fue su primer éxito, digamos. Esto lo hablamos en el podcast con Oscar Parra de Regreso al Futuro. Y una de las películas favoritas de mi madre era Tras el Corazón Verde. Top Secret, un montón de pelis míticas que surgieron ese año, que ahora lo piensas y dices, a día de hoy, es verdad que nosotros nos hemos hecho mayores y las pelis de hoy no se hacen tan míticas para nosotros, seguramente serán míticas para los niños de hoy dentro de 30 años, pero ese misticismo de los 80 yo creo que no es inigualable, ¿no? Eso ya no se encuentra. No se cuenta ya. Y nada, tu parte de coleccionista, ¿no? Tenemos aquí un invitado que si quieres pues, desvelarnos quién ha venido contigo. ¿Quién podría ser? A ver, ¿quién podría ser? Ha traído aquí tenemos a una joya. Esto es es el peluche original. Este peluche me lo regalaron mis padres, porque en aquella época, se estrenó la película y se los quitaban de las manos. Todo el mundo, todos los chavalillos querían un Gremlin. Así que mis padres, pues nada, me regalaron el Gizmo original, ¿no? Que no es lo mismo que comprarte hoy en día uno, ¿no? Este es el original de aquella época. Sí, de la marca Big, creo que era, Bigma. Entonces era una marca muy famosa de peluches y demás. Lanzaron el Gizmo y se hicieron de oro. Se hicieron de oro, sí, porque sabemos que el cine se ha amparado mucho también su economía en las marcas en también, merchandising. Y las marcas en el cine han sabido pues juntarse los dos y eso. Muy bien. Y nada, decíamos que Gremlins y Cazafantasmas se estrenaron por la misma época y aquí surgió un poco el tema que decía en la intro yo, ¿no? Que es una peli que nosotros recordamos desde críos, ¿no? Pero realmente esta peli
cuidado porque lo vamos a ver poco a poco. Dentro de un rato te preguntaré, pero esta peli no es tan para críos como parece ser, ¿no? Y en aquella época parece que se lió bastante, ¿no? Porque los padres llevaban a los niños en masa al ver a Gizmo, Claro, al ver es que los padres veían el tráiler y en el tráiler aparecía Gizmo, no aparecía ningún Gremlin ni ningún Stripe ni nada. Entonces, claro, ellos pensaban que iban a ir a ver una película bonita, entrañable como ET. Claro. No, para nada. No tenía nada que ver. No parecía este cabrón que No, tenía no, yo no, en no, la no. camiseta. No parecía Stripe. el cresta. Entonces fueron engañados y muchos de los padres, pues vamos, salieron de los cines aborrecidos. Es verdad que yo hacía muchísimos años que no veía esta peli, ni la 2, que también aprovechaba para verla, y me sorprendió bastante la crudeza y el humor negro que hay detrás de esta peli. Que Y podía haber más, lo que pasa es que quitaron secuencias. Lo vamos a ir repasando, ¿no? Porque ahí estaba Spielberg, que quiso darle un poco ese aura más infantil, y en esa época, con Cazafantasmas, con los Gremlins, es cuando surgió el conocido PG-13 para menores de 13 años. Y tú comentabas también que quizás con Indiana Jones, ¿no? Sí, es posible. Por esta época. Posible. Y no tengo muy claro si con Indiana Jones o con cuál. Pero bueno, si alguien lo sabe. Pues... Si alguien lo sabe, que nos lo aclare, ¿no? En comentarios, porque al final fue un límite de edad, ¿no? Que surgió con todo este revuelto, ¿no? De los Gremlins, ¿no? De esta peli para niños, tal. Y en mitad de la peli vamos a ir viendo en la trama que se para hace niños una nada. serie de cosas que para niños poquito, ¿no? Poquito. Y nada, tenemos a Joe Dante, que es el director. Si quieres contarnos un poquito de él, si tienes alguna peli que recuerdes haber visto de él. A ver, Joe Dante, yo me acuerdo que después de tener tanto miedo al mar abierto de tiburón, nos viene con Piraña. Yo me acuerdo que vi Piraña la vi, no me acuerdo dónde, pero la vi y tuve un miedo espantoso al agua. Yo veraneaba en Benicàssim, entonces yo al agua no me metía, no me podía meter. Piraña, que después James Cameron haría la segunda parte, ¿no? Siempre un poco renegado de ella, pero ahora todos quisiéramos que hiciera hasta Piraña 3 antes de seguir con Qué Avatar. maravilla. Porque no es por darle un palo a Avatar, sino porque ya cansa tantos años haciendo lo mismo, Sí. que molaría que hiciera algún nuevo Terminator, que está por ahí. Algo está maquinando de Terminator por ahí, el tío James Cameron. Y tengo por aquí anotado también El Chip Prodigioso, una peli muy mítica de Joe Dante, de esa época, también hace 1000 que no la veo. Y Exploradores, que no la he visto. Exploradores yo también la vi, pero es que ahora mismo no sabría decirte de qué iba. Yo sé que iba de tres chavalillos que, intentaban hacer un experimento en un sitio secreto, iban a comunicarse con extraterrestres, pero ahora mismo no sabría decirte la trama ni el contexto de la película. Yo la vi y dije, ostras, que el cartel me moló, no la he visto, la vi buscando por internet y vi el reparto de Ethan Hawke, River Phoenix, el hermano fallecido de Joaquin Phoenix, que es un actor que me gusta bastante, y digo, ostras, Dick Miller, que es un actor que ya veremos que es un recurrente, ¿no? del tío Joe Dante, y al final pues me he quedado con ganas de verla. Así que una de las próximas pelis que voy a ver es Exploradores. Pues a ver hay que verla. Las pelis ochenteras siempre tiran y siempre dices, no queda nada. Cuando te pones a indagar, queda muchísimo por exportar de los 80. Eso es un éxito seguro. Y nada, si quieres contarnos un poquito, tú que tienes por ahí investigado sobre la peli, ¿de dónde surge esta idea de los Gremlins? Pues esta idea parece ser que surge de eso, de los Gremlins. En la Segunda Guerra Mundial, cuando algo fallaba, los aviones caían o no funcionaba algo del fuselaje, le echaban la culpa a los Gremlins. No era culpa de las personas que podían trabajar en los hangares, no. Culpa del Gremlin. ¿Qué era un Gremlin? Pues un enanito que hacía malezas en el fuselaje, así que hacía que no funcionasen las cosas. Surgió este mito, ¿no? entre las tropas y de ahí cogieron un poco el También término. viene de un libro que escribió, no sé, ¿cómo se llama? El escritor que era... Puede ser, tengo por aquí apuntado. Escribió un libro sobre los Gremlins y de ahí ya Joe Dante ya... Roald Dahl. Ese. Muy bien. Ese es. Y de ahí Joe Dante sacó la idea. Muy bien. Y escribió sobre ello. Chris Columbus, que es el Columbus guionista de la peli. Y vivía, según tengo aquí también investigado un poco, en su apartamento a finales de los 70 y él escuchaba ruidos por la casa y imaginó un poco todo este imaginario del mundo de los Gremlins. No podían ser ratas, ¿no? No, acogió el término de las tropas, como dices tú, y entre unas cosas y otras empezó a escribir el guión y ahí digamos que iremos viendo sobre la trama, ¿no? Pero empezó Joe Dante con Chris Columbus, el guión tenía mucha más tralla de la que al final hubo, Bastante. Spielberg, digamos que fue un poco el que hizo que tuvo un poco más la mirada comercial, lo iremos comentando, el que fue un poco suavizando las cosas, iremos comentando escenas, iremos comentando un poco qué hizo quién para dar forma al final a esta peli que al final ha acabado siendo un mito, ¿no?
Y antes de acabar esta primera parte y ponernos con la trama, yo repasaría un poquito el reparto, aunque no es un reparto muy espectacular de gente súper conocida, pero sí que tenemos ahí, por ejemplo, en el papel principal de Billy, se estuvo barajando un par de nombres, ¿no?, de actores así famosos que en la época estaban sonando bastante, ¿no? Como era el tío Tom Hanks. ¿Y Tom Cruise también? Tom Cruise también estuvo. También estuvo barajado. Y luego teníamos por aquí, yo tengo apuntado que no recordaba este chico y luego indagando he visto, Emilio Estevez. Emilio Estevez, de la familia Estevez. Que en esa época también estaba muy en auge, ¿no? Ese actor. Sí, así de películas de los 80 y demás, de amor, de jovenzuelos, vamos. Pero como cada uno tenía un perfil un poco ya muy encasillado, a lo mejor Tom Hanks más hacia el humor, este chico más hacia las pelis juveniles que tú dices, Joe Dante buscaba a alguien que fuera un poco un perfil más desconocido, ¿no? Que le aportara a Billy un poco eso, ese aura de joven normal que no tuviera ningún peso detrás, ¿no? Y la verdad es que fue una gran elección, aunque luego también ha sido un actor que tampoco ha sido una carrera muy prolífica. No, de hecho creo que es profesor en una universidad, no se dedica... No se ha dedicado mucho al cine. No. Tengo aquí apuntado Gremlins 2 y Waxwork, que no la he visto, Museo de Cera, y eso. Al final es... No ha hecho mucha cosa más, no se sabe mucho de él. Dante buscaba a alguien que no fuera el héroe clásico. Lo encontró en este chico, pero no, ese chico no quiso hacer nada más. No evolucionó mucho su carrera. Lo mismo que con Kate, que estaba interpretada por Phoebe Cates, no sé cómo se pronuncia, la novia de Billy en las dos pelis. No sé si, supongo que sí que volverán para la 3, ahora la contaremos, ¿no? Porque la 3... Deberían. La 3, eso vamos a hacer un pequeño lapsus aquí en el reparto, pero sabemos que está anunciada la 3 ya para 2027. No se sabe mucho tampoco. Que Joe Dante sí que comentabas tú que se ha borrado un poco. Joe Dante hizo la primera, le costó hacer la segunda, le soltaron bajo precio y demás, pero dijo que la tercera ya no quería hacer nada. Ya acabó hasta las narices de la primera, de la segunda y no quería más. Imagino que él, como quería darle un rollo bastante más negro a la peli, le fueron recortando. Hoy en día, ¿no? Con los tiempos que corren... Es que ten en cuenta que eso tenía el sello de Steven Spielberg, de Amblin. Claro. Entonces él se caracterizaba por hacer películas pues, de fantasía, de magia, de esto. El borrador original de la película Los Gremlins no tenía nada de eso. Claro. Era mucho más cruento. Y supongo que él acabó harto por todo esto, ¿no? Claro. Y hoy en día, en los tiempos que corren hoy, de todo lo políticamente correcto, supongo que habrá dicho, ostras, vamos a hacer una peli de Disney ya directamente, entonces me borro, ¿no?, de esto. Entonces, según tengo entendido, va a dirigir Chris Columbus, que era el guionista original, estará Spielberg por detrás. Y bueno, la esperamos con ilusión a ver qué hacen. Yo sí. A ver qué hacen, ¿no? Sí. Contándonos también si esperáis con ilusión la tercera parte, si creéis que van a ser tan crudos como fueron las primeras pelis, porque yo ya te digo, hacía años que no la veía, cuando la vi dije, ostras, esto si no le meten esta trayita, a lo mejor ya no es Gremlins. Y si le meten esta tralla hoy en día, cuidado, que se puede La segunda parte, hace tiempo que la vi, sí que me acuerdo, pero no me gustó tanto como la primera. No tanto como la primera. Tiene escenas míticas también. Sí, tiene el Gremlin... Spoilers aquí ya sabéis que hay siempre, pero tiene el Gremlin inteligente, tiene el Gremlin chica... Eléctrico, tiene el Gremlin eléctrico, pero ya... Otro Stripe también. Otro Stripe, muy bien. Pero ya digamos que era un poco un refrito de la primera. Sí. Entonces eso, confiemos que la 3 se le ocurren ahí y nos traigan... Un poquito, por favor. Por lo menos nos van a traer esa nostalgia ochentera que de vez en cuando nos traen. Yo hay pelis todavía que tengo ganas de ver, como un Cortocircuito 3, que es una peli a lo mejor... Maravilla es una peli película. Menos conocida, y será difícil que la traigan, pero ojalá. O Arma Letal 5, pelis que dices, es que tienen que llegar, ojalá lleguen, ¿no? Y bueno, volvemos al reparto, que nos hemos ido un poquito. Pero eso, la escena del monólogo de Kate, la comentaremos en su momento, pero es una de las escenas más recordadas y más heavy, que yo cuando la vi dije, ostras, no recordaba esto, y esto es muy, muy heavy, La vamos a ver luego. Pero también, esta chica tampoco se la recuerda de muchas pelis, ¿no? Tenemos Gremlin 2. He visto por aquí, que tampoco la he visto, que sale con Michael J. Fox en el 88, una peli que se llama Noches de Neón, y ya nos contaréis si alguien la ha visto. Creo que ahí ella hacía topless. Pues ni una idea. Escena de topless. No la he visto. Sí, creo que está casada con Kevin Kline y ya desapareció del cine. Ya no hizo nada. No hizo nada así. Nada más. Ya dije. Pero es en general el reparto, yo creo que porque buscaron también estos perfiles no tan conocidos, porque buscaban que la historia cogiera ese peso, ¿no? Y no fuera, digamos, ni un Tom Cruise. No era una Maureen Ringwald. Claro. No buscaban eso, ¿no? Después tenemos al padre de Billy, que está interpretado por Hoyt Axton. Yo para los nombres soy fatal. Tú corrígeme si ves algo. Tampoco es un cantautor y actor, pero no tiene ninguna peli así destacable. No, ni lo recordaba.
la vecina odiada por todos, que es Polly Holiday, la actriz que da vida a Ruby Diggle, la vecina esta que vamos a ver. La que salta por los aires. Sí, que es un poco también odiosa, ¿no? Que por cierto falleció este septiembre. Sí, hace nada. Septiembre. Y yo sí que destacaría a lo mejor a Dick Miller, que es un actor muy reseñable, porque este sí que ha estado, es uno de los típicos de Joe Dante, fue uno de los típicos también de Roger Corman, porque salía en pelis como La pequeña tienda de los horrores, El terror, son pelis que yo he visto y el tío ya estaba por ahí. Salió incluso en pelis de Scorsese como New York, Joque Noche, incluso, Piraña ya lo hemos dicho, en alguna más de Joe Dante, y salió también en Terminator, donde hacía... Pues no lo recuerdo. Donde hacía del tipo, cuando el Terminator va a la tienda de armas, es el tío que tiene la tienda de armas. Vale, que se lo carga también. Sí, también, al final. Pues es un personaje que me gustó muchísimo, me parecía muy simpático. Sí, y además es él quien nos dice quiénes son los gremlins. Claro, nadie parece loco, ¿no? Porque, claro, él fue piloto de aviones y él dice, pues, los gremlins nos hacían esto, tal y cual, esto tiene que ser los gremlins. Y es él quien nos introduce a estos personajes. Es un personaje que está obsesionado con todo lo extranjero, que es malo, todo lo extranjero es malo. Que pensaba que la palmaba en la película, pero no, después sale en la segunda. Y bueno, ya te digo. Y nada, y por ahí nos queda. También salía en la serie esta que yo no la he visto, Luz de Luna de Bruce Willis, hace alguna aparición. Yo la tengo también pendiente, me apetece verla, pero de momento aún no me he animado. Y pequeños papeles a destacar, yo diría que tenemos ahí a Corey Feldman, que es el amigo de Billy, que luego salió en pelis como Los Goonies, salió en Stand By Me, de los Boys. Pues un chaval que en esa época también tuvo su peso, luego ya a lo mejor también se ha borrado un poquito del mapa, pero en esa época es el típico niño que en esa época estaba bastante de moda. Sí, el prodigio, él formaba parte con otro Corey, se llamaba Corey Haim, y en Hollywood se llamaban los dos Coreys, así que hicieron una especie de programa así como de MTV tal y cual, como sus vivencias, su vida, y en uno de estos programas los dos aparecen pegándose, y entonces ya se separaron. Muy bien. Pero bueno, está Corey Feldman, Corey Haim. Corey Haim falleció hace algunos años y Corey Feldman ahora mismo no está haciendo nada. No está haciendo nada. Pues bueno, a ver si lo repescan también para la 3, que siempre sería bonito. Muy simpático en el papel de los Goonies. Sí. Y la lió, es el que la lía y luego veremos en la trama. Luego veremos en la trama. Y por último, ya no me quiero extender mucho, pero sí que tengo que hacer una mención a Jonathan Banks, que la gente lo va a recordar por su papel de Mike en Breaking Bad. No sé si ha visto la serie, pero seguro que la gente lo recuerda porque es un papel bastante sonado, ¿no? en esta serie. Aquí hacía de sheriff, también ayudante de policía, que nadie se lo cree, ya lo veremos. Y nada, yo creo que con este pequeño repaso, tenemos también a Gizmo, tenemos al Cresta Stripe, pero en forma de camiseta, pero está. Sí, está aquí en la camiseta. Pero nada, yo creo que vamos a hacer un pequeño parón para coger fuerzas y nos vamos a poner con la trama. Nos vamos a poner a contar un poco de anécdotas, a disfrutar de esta peli. Esperemos que nos acompañéis, esta peli tan navideña. Y nada, vamos a hacer esta pequeña pausa y volvemos enseguida. Viviste los 80, pateaste videoclubs, grabaste en cinta. Escuchas Viernes Noche. Bueno, y estamos aquí de vuelta con Gremlins, estamos aquí con Juanjo, que vamos a repasar esa trama, ¿no? Esa peli mítica de la que estamos hablando. Peli fantástica. De los monstruitos odiosos. No todos, hay alguno adorable como Gizmo. Leí en un sitio que este era el único gremlin bueno que había. Pues generalmente los gremlins son todos malos. Pero este se ve que tiene una tara y este era el único bueno que podía subsistir. Gracias a Spielberg, que no leí yo también, porque en el guión original una de las cosas que contaban no era que rápido se convertía en un gremlin malo, pero Spielberg dijo, no, es que esto es un personajazo y hay que mantenerlo. Es que originalmente él era el líder, Stripe, era él. Y lo mantuvo, ¿no? Tuvo la gran idea de mantenerlo y gracias también a eso pues el merchandising luego lo petó y es una saga que sigue, hoy en día se siguen vendiendo Gizmos. De hecho, yo quiero uno, a ver si algún año Papá Noel me lo trae. Pues mira, yo te traigo un presente que espero que lo trates bien y no rompas las reglas. ¡Qué grande! Esto es un pin. Pin de Gremlins, un pin de Gizmo. Que nos lo tenemos que poner. Habrá que ponérselo, ¿no? No sé si se verá en cámara, pero voy a enseñarlo. Está pequeñito, pero bueno. Pin súper chulo de... Recuerda las reglas, Gremlin. Hay que respetar las reglas, sí, porque si no, igual la liamos. Aunque tengo yo también aquí a Stripe, ya está un poco liada la cosa. Bueno, como sabéis, somos freaks del cine, nos gusta y muchas gracias por el regalito, Juanjo.
Y nada, yo creo que nos vamos a poner ahí con la trama. Es una peli que empieza. A mí me volvió loco cuando vi el inicio porque parecía una peli de cine negro, ¿no? De repente aparece el padre Randall con sombrero y empieza contando a cámara, ¿no? La película contando a cámara, no, perdón, hablando al espectador, no contando a cámara. Empieza contando él la trama en el barrio de Chinatown. Estábamos por aquí, me dirigía tal. Y de repente eso se corta y ya no vuelve a aparecer hasta el final de la peli. Está buscando regalos para su hijo. Para su hijo, ¿no? Y él llega en el barrio de Chinatown, que en este pueblo ya hay un barrio de Chinatown, eso fue un poco criticado en la época, y llega a una tienda para vender, porque el hombre es inventor, para vender uno de sus inventos fallidos, porque vemos que a lo largo de la peli no va a hacer ni un invento que funcione, esta parte de humor va a estar permanente, ¿no? Y tenemos la tienda, ¿no?, de Mr. Wing, creo que se llama. Ajá. Y va a venderle el invento, se mancha todo y de repente escucha un ruido. ¿Qué sería? Y descubre a Gizmo. Oye, cantar algo. Y le dice, ostras, esto me gustaría regalárselo a mi hijo, ¿no? Pero el hombre no está muy por la labor, ¿no? Le cuenta ahí que tener a Gizmo conlleva una gran responsabilidad. Es como Spider-Man, ¿no? Que un gran poder siempre lleva una gran responsabilidad. Pues tener a Gizmo igual, ¿no? Y no le dice nada más. Será luego su nieto, ¿no?, el que cuando el hombre se vaya le saque a Gizmo por la recámara, porque el hombre creo que le llega a plantear $200 o $300 de la época, que ya sería pasta. Y claro, como estaban bastante jodidillos, la abuelita ya la vemos mayor, el nieto, que luego en la 2, por cierto, el nieto no está por ningún lado. No. En la 2 sabemos que el abuelo muere. Voy a refrescar un poquito cositas de la 2 de vez en cuando, porque seguramente no es un podcast que vayamos a hacer. Cuando llegue la 3 quizás sí, pero la 2 por sí sola no es una peli que creo yo que tuviera audiencia. La 1 sí que es una peli muy mítica. Y de vez en cuando sí que podemos recordar alguna cosita, ¿no? Incluso alguien, si queréis en comentarios, como siempre, recordad alguna escena mítica de... Hay paralelismos también de las dos pelis. Y en la 2, pues, este hombre muere, ¿no? Y al final quieren construir ahí una serie de... Una escena muy lastimosa, la verdad que sí. Pero el nieto desaparece. Sí, él no aparece. Ya no tiene heredero, ¿no? Porque se ve que lo desheredó. Lo quitaron de la trama y ya está. Después de la primera. Seguramente lo desheredó porque le dio a Gizmo después de armarla, porque al fin y al cabo fue por culpa del nieto. Y ahí se lo vendió a hurtadillas. Claro, y ahí le arreglamos el guión un poco a Chris Columbus y a Joe Dante, y por eso la segunda no está el nieto. Y nada, y el nieto le cuenta, ¿no?, que tiene que respetar 3 normas básicas. Si quieres tú refrescarnos un poco por si alguien tiene a Gizmo en casa que no cometa... Pues son normas que, continuamente es la familia Lutz. ¿Cómo se llamaba esta familia? La familia... Peltzer. Sí, Randall Peltzer, muy bien. Van quebrando pues una tras otra. Estas reglas son pues que no les dé la luz brillante, ni la del sol, ni de cámara, ni nada. Que no le tiene que dar el agua, ni tocar agua, ni mojarlo, ni nada, y no darle de comer después de la medianoche. Esas 3 reglas. ¿Sencillas? Pues se rompen prácticamente una tras otra. Estas 3 reglas, curiosamente, en el guión, ¿no?, ya te generan una tensión, un suspense, crean un suspense porque sabes que las van a saltar. Nada más se está diciendo las reglas, tú ya sabes que se las van a saltar, ¿no? Las quiebran. Y ahí ya te crean ese suspense. Tú ya te empiezas a pensar, ¿qué va a pasar cuando le dé la luz? ¿Qué va a pasar cuando les mojen? ¿Y qué va a pasar? Porque vemos en la trama que primero les mojan. Primero, accidentalmente, el amiguito, el vamos vecinito, a llegar ahí, sí. Lo moja. Sí, vamos a llegar ahí, pero aún queda una. Cuando ya les han mojado y se han dividido, se han salido más gremlins y dices, ¿y ya más jodido que esto qué puede ser? Y ya veremos en la trama qué pasa, que ya lo sabéis todos, ¿no? Pero bueno. Y de ahí saltamos a la presentación del pueblo, una plaza. Nos presentarán a Billy, que es el protagonista, entre comillas. Y esta plaza, que es un plató que todos recordamos porque a posteriori se utilizó para Regreso al Futuro, para hacer la mítica Hill Valley, pero ya se había usado antes, ¿no?, para hacer aquí Gremlins, ¿no? Y vamos a conocer un personaje también bastante odioso, que es una señora, y conocemos también a su perro, ¿no?, a Barney, creo que se llama el perro. Barney es el perro de Barney es el Bill. perro de Bill, muy bien. Y esta mujer ya llega y desde el principio... Ella lo que quiere es cazar a Barney, porque se ve que le rompe, entra en su terreno, le rompe pues las cosas de Navidad, tal y cual, que no es una señora que le guste mucho la Navidad, pero es una señora que le encanta quejarse. Es una señora Grinch. Sí. Así que tu perro tiene la culpa, yo me quiero cargar a tu perro, y cogeré a tu perro y me cargaré a tu perro como sea.
Y Pero se la bueno, lía no llega a bastante. eso. Está Billy está trabajando en el banco. De hecho, antes de entrar en el banco ya vemos una señora que se acerca para decirle, por favor, perdónanos, Sí. aplázanos Una un poquito. deuda, una hipoteca o algo así, Sí, puede o, ser. o el alquiler quizá. Ajá. Va con el niño y a la mujer se la suda por delante y por detrás. Le dice, yo lo único que quiero es pasta. Se lo dice claro. Eso sí. Es así, es su perfil. Y luego entra en el banco donde está Billy, donde conocemos a Billy y conoceremos también a Kate, que trabaja allí. Trabajan Vemos ahí juntos. que hay un poquito de ya feeling entre ellos. Y entra esta mujer y se la lía bastante parda, ¿no? A Billy. Los dueños del banco descubren que está el perro, en fin. Un poquito de... Le trastorna Una un poquito las cosas. Él lo tenía ahí bien atadito, ¿no? Con la correa y, no... y tal. Y de repente llega la mujer y el perro, claro, cuando la ve se tira a morderla. Es lo que tenía que hacer. Es el humor, pues sí. Esta mujer, pues ya hablaremos luego su destino, ¿no? Que es agradable para todos realmente. Y nada, y por la noche vemos que van a un pub, bueno, tarde-noche, que también donde también trabaja Kate, que se ve que tiene pluriempleo, ¿no? En esa época, todavía perritas. Y hay un colega de Billy que le está diciendo, ostras, han estado a punto de echarte, tal, a ver qué haces con tu vida, que le da un poco de lecciones, ¿no? En plan, Sí, un colega bastante estúpido. sí, yo tengo 20 y pocos y dentro de nada voy a dirigir el banco y tú mírate, no sé qué. Muy pretencioso. Se la quiere verdad ligar a que Kate, sí, un poquito, es lo que tú dices, estúpido, ¿no? Pero menos mal que no aparece más, solo en esa escena. Solo aparece ahí. También hubiera podido aparecer y que se lo cargaran a los Pues Gremlins, también tienes razón. Pero en este caso no. Y de ahí ya saltamos a la casa de la familia, donde el padre va a aparecer. Bueno, primero, curiosamente, entra Billy en casa y vemos que se cae la espada. Eso se me quedó a mí, porque pasa un par de veces y luego veremos lo que pasa con esa espada, ¿no? Y llega el padre y le trae el regalo sorpresa, ¿no? Que es pues nuestro querido Gizmo, que aparece allí y le cuenta, ostras, ¿pero qué es esto? ¿Una mascota tal? Y le cuenta, ¿no? Es un Mogwai, ¿no? Creo que se llama. Mogwai, sí. Es un Mogwai. La raza Mogwai. Y le empieza a contar que tiene las Que en reglas. chino es duende. ¿Es duende? Pues no lo sabía, mira. En chino es duende, así que se lo sacan también de ahí. Muy bien. De duende, pues Gremlin. Y nada, pues a partir de ahí él lo acoge como su mascota, lo vemos que se lo lleva al cuarto, que lo tiene ahí, él lo tiene Pues acogido junto con Barney, ya los ha cogido a los dos. Él sabe que no tiene que saltarse las reglas, pero bueno, veremos que al que no final siempre... algo va a pasar por ahí, ¿no? Que de repente llega un amigo que no tiene tan claras las normas, ¿no? Y sin querer, creo que le da un vaso o un bote. Es un portalapiceros con agua, Sí. bueno, le echa agua encima y de ahí pues aparecen cinco pelotas. Y todos diciendo, ¿qué pasa aquí? Son más Mogwais. Muy bien. Hasta el momento bien, bonitos, así Sí, achuchables. salen demás. todos así tipo Gizmo, pero cuidado con lo que va a pasar poco a poco, veremos, ¿no? Tenemos una escena, ¿no? en la que Billy y Kate dan un paseo, que es bastante importante porque ahí sí que ellos hablan un poquito y es cuando ya vemos que van a tener una cita. Son paradetes, ¿no? Tampoco es que sean actores súper fogosos, ¿no? Son jovenets. Sí. Pero sí que ella cuenta un poco, ya que está un poquito enfurruñada porque la Navidad no le gusta, lo deja ahí en el aire, luego ya veremos a qué deriva todo esto, que deriva una de las escenas más heavies que digo yo del cine, ¿no? De la época, porque simplemente es un diálogo, un monólogo, pero muy potente, es potente, vamos a verlo, ¿no? Y cuando llega Billy a casa, pues siguen por ahí los Mogwais, ¿no? Y decide llevarle uno a un profesor suyo para que lo investigue un poco. Mira, que lo hemos mojado, han salido 5, tal. El profesor se interesa y se va a quedar ahí un poco investigando, ¿no? A partir de aquí, pues se prepara todo un poco para el desastre, ¿no? Billy está ahí en su cuarto tranquilamente, dibujando a Kate. Está Gizmo, que ven mucho la tele. Los Gremlins es curioso, porque Dante en su cine, como que lo ha usado bastante para criticar la televisión mucho, ¿no? Porque si te fijas, los Gremlins aprenden mucho a hacer el mal a través de ver la tele. De hecho, es algo que dicen al final de esta película. Sí. Lo dice el abuelo, anciano, el abuelo. Sí. Le mete caña a la tele, ¿no? Me hace mucha gracia porque ahí tenemos a Gizmo viendo una revista con unas gafas 3D. Es que es los 80 puro y duro. Son imágenes brutales, ¿no? Y ahí se nos está vendiendo por una parte como una comedia familiar hasta ahora, pero por otra, por debajo ya se está afilando el cuchillito poco a poco. Ya se está afilando lo que viene, porque hasta aquí todavía nos están engañando un poco, ¿no? Pero ahí ya se está cociendo algo. Nos engañaron bien. Nos engañaron bien engañados. Sobre todo yo pienso en esos padres que estaban en la sala con sus hijos, en el momento que da el cambio la peli, que ahora vamos a ir hacia ello, y pienso, ostras, que más de uno seguramente abandonaría la sala porque es muy, muy heavy todo lo que viene, ¿no? Porque los otros Mogwais están ahí en la
cajita, ¿no? Pero ya te vemos ahí al Cresta, vemos ahí Sí. a el colega que luego se va a hacer el malote, el líder de todos los gremlins, que ya empieza un poquito a carburar cosas. A ¿no? maquinar. Y hablando de la narrativa de esta peli, ¿no? Que me había sorprendido al principio, a partir de ahí va a ser la televisión un poco la que coja el papel de narrador. Vamos otra vez a su cuarto y en la tele, están viendo la tele, está durmiendo Billy, pero está, no sé si está Gizmo o simplemente están los dos durmiendo, pero la tele anuncia un ya vienen, ¿sabes? Hay una peli puesta y seréis los próximos. Y venían. Y venían. Y ahí es la tele la que narra, que anuncia lo que viene, ¿no? Porque al despertar, los Mogwais de repente ya están en los capullos, ¿no? Ujú. Parecen huevos de alien. Y las crisálidas. Sí, esas, las sí. crisálidas es una cosa muy curiosa, ¿no? Y el del profe igual, entra también en fase crisálida. Y vemos por su parte al padre que está en la convención. en la convención de inventores. Y Billy, pues ahí se va cruzando con la señora, se vuelve a cruzar en el banco. Digamos que suceden escenas rápidas para ver el paso del tiempo hasta que va a llegar lo que tiene que llegar, que es que nacen los gremlins, ¿no? La tele, el profesor vuelve a anticipar, está el profe en clase con un montón de alumnos viendo una peli otra vez y la tele dice, ahora verán. Porque ya nos está diciendo que ya vienen. Y empiezan a salir de los huevos, ¿no? Los gremlins. Es inevitable. Y el profe vemos que busca el suyo, que ahí empieza un poco la trama a acelerarse, ¿no? Todavía no vemos lo heavy que va a ser, No. pero vemos ya un poquito de terror. Empieza ya el corte humor, se convierte en un poquito de terror, que esto para los niños ya empieza a ser un poco heavy, ¿no? Todo lo amistoso y demás ya va desapareciendo gradualmente. Y el profe llama a Billy para decirle, tal, ha pasado esto. Billy estaba en el banco y de repente dice, ostras, tengo que ir corriendo porque... Mi madre sí, está va- ahí en casa con esos 5. Primero va al cole. Primero va al Sí, colegio. Se va al enfrenta colegio. con él. Sí, con el del profesor, sí, con el del profesor. Bueno, el que asesina al profesor. Que ha encontrado al profesor muerto, ahí ya empezamos, los padres ahí en la sala estarían ya poniéndose las manos a la cabeza diciendo, Con "Ostras". esa premisa él dice, me voy a mi casa. Porque es que Claro. aquí hay uno, pero mi madre Claro. tiene 5. Estarían diciendo ya en la sala, en plan, no está muerto, solo le ha hecho daño. Esto y ya está. Pero luego lo que viene, yo creo que es el punto, ¿no? Eso es una escena. En que yo te preguntaría eso directamente de si tú piensas que esta es una peli para niños o no. A ver, esto es una peli para niños. Los niños de ahora se ríen en tu cara, ¿vale? Los niños de 6, 7, 8 años se descojonan en tu cara. Para mí no es de infantil, ¿no? Es de terror. Yo lo pasé Claro. muy mal en el cine. Yo recuerdo que me llevó mi hermana mayor a verla y es eso, vimos el tráiler, ¡ay, qué bonito, no sé qué! Mira qué amistoso, qué achuchable, que no... Y fuimos a verla y yo salí despavorido. Es que es. Despavorido. Muy No heavy. me gustó nada. Yo creo que no es una peli, ¿no? Para niños. Varias secuencias que me asustaron muchísimo. Yo creo que tendría 7, 8 años. O sea, es que a partir de este punto es cuando empieza la tralladura. Claro, claro. Hasta aquí sí que te han vendido una peli para niños, una comedia familiar que tiene su humor, tal, pero a partir de aquí para adelante va a ser cada vez más heavy. ¿Y qué opináis vosotros? ¿Esto creéis que es una peli para niños hoy en día o incluso en los 80? Yo creo que no. Yo creo que es una peli muy heavy. Para ¿verdad? nuestra época, la mía, Sí. no era una peli para niños. Para la época de ahora, sí. No lo sé, porque es verdad que... Los niños de ahora tienen un bagaje por es desgracia, increíble. pero por desgracia también porque los padres tienen mucha permisividad con los niños. Yo he Ya. escuchado niños de 7 años hablando del juego del calamar, por ejemplo, que son atrocidades locas. Pues imagínate. No, Gremlins, eso es ahora mismo, Esos son es los- Candy Candy. esos son los Gremlins es Candy Candy. son los 7 añitos, pero yo lo pienso y digo, ostras, esto heavy, ¿eh? Sí, sí, Heavy. sí. Nada, a partir de esta escena que viene ahora es cuando realmente Se vemos sabe quiénes que, son. claro, que no va, que esto no es una peli de niños, ¿no? No. Porque de repente vamos a casa antes de que llegue Billy, que ya está corriendo hacia allí, después de enfrentarse primero a ver qué pasa en su casa con su madre, que no está su padre en casa, y tiene 5 bichos allí, ya Es un calentitos, secuención, ¿eh? recién salidos del horno, y tenemos a su madre en modo Rambo. La mujer, de repente, ve que las criaturas están empezando a liarla, y la mujer, ¿qué hace? Pues Defender su defenderse, casa. defender su casa, y lo defiende de una forma que aquí yo sí que, en este punto es en el que recuerdo que pensé, hostia, y yo me planteé ver esta peli con mi hija de 7 años estas navidades, menos mal que no lo hice, porque a partir de este punto
Es increíble cuando la mujer coge un gremlin, aparece, lo aboca al picador de carne y el gremlin se deshace. Luego otro. Mete a otro dentro de un hornito, de un microondas. Sí, el sí. microondas pues lo revienta. Revienta el gremlin. Acuchilla a otro. Acuchilla a otro. Sí. Vamos, no sé el otro que pasaría, pero Sí, vamos, sí, se los sí, carga casi todos, menos a Stripe, que es el que escapa. Mola como en la narrativa, ¿no? En la escena anterior, el gremlin al principio no lo vemos, nos están jugando con el suspense, primero vemos la mano, vemos tal, y aquí ya es el primer momento, creo que cuando la madre los ve, cuando vemos esos ojos de demonio del gremlin. Claro, al final la mujer se enfrenta a todos, se escapa, Stripe se escapa, Cresta, pero ya ha llegado Billy, porque la mujer en ese momento quedaban dos, uno en el árbol y Stripe dentro de una caja. El del árbol se tira sobre su madre. Y la secuencia del árbol da miedo. A mí me dio mucho miedo. Ahí estaba a punto de cargarse a la madre, pero en ese momento aparece Billy, la espada que se caía, coge la espada y le aventa un espadazo. Y le corta la cabeza. Se carga el gremlin y en ese momento el colega, el líder, Stripe. Cresta, que le llamo yo, Stripe, se pira porque dice, me Entonces, revienta, me revienta voy. con la espada, ¿no? Y aquí vamos a hacer, antes de hacer un pequeño parón, comentamos que está el padre, ¿no? en la convención, y ahí vemos una serie de cosas que ahora comentaremos en el parón, ¿no? Y Billy se va persiguiendo a Cresta Stripe. Vamos a hacer un panecito para comentar, porque aquí hay bastante tralla, aquí hay cositas que comentar. Tenemos un arranque narrativo, ¿no? que se prometía casi como cine negro, cómo evoluciona esta película, pasar por cine de humor negro hasta llegar al terror, hasta llegar incluso al gore. Y dejar además que es todo gradual, no es así que te meten dos hostias, toma, para ti, no, todo gradual, muy civilino, muy sutil. La evolución que va sufriendo esta peli es brutal por eso, ¿no? Porque yo pienso en los padres que tenían a los niños en la sala y alucino de esa evolución de empezar con lo que parecía una comedia familiar, ¿no? Que se desarrolle en algo hasta ya. Ya te digo yo que lo viví, sí. Que no era normal. Muy heavy, ¿no? Y eso en este punto es cuando se rompe la etiqueta de infantil y tenemos una comedia negra total, un survival doméstico, ¿no? Y algo que no era para niños de 7 años de la época, ni de 8, ni de 9, ni de 10. Es verdad que yo sí que en mi época, yo soy un poco después, nacido a finales de los 80 y viví más los 90, pero yo, por ejemplo, Terminator 2 la veía con 9, 10 años, pero no era tan heavy como esto, tío. Yo no recuerdo. Sí, hay escenas crudentas en Terminator 2, pero es que esto es los bichitos. Pero es que ahí está el tema, claro. Es que te lo muestran un bichito tan adorable, tan achuchable y demás, sí. y que en un momento dado pega la vuelta, se convierten en demonios, pero luego aparece la madre y los revienta de ese modo. Claro, entonces te descoloca totalmente. Altibajos que para un chavalillo, pues eso no es de recibo. Te descoloca totalmente. Totalmente. ¿No? Cosas que comentar, por ejemplo, la convención donde está su padre hablando, ahí comentabas tú que aparecían cosas también. Sí, Steven Spielberg aparece también con la pata chula. Aparece Steven Spielberg cojo, ¿no? Sí, estaría herido o qué, aparece en un motocarro o algo así. Hay muchos homenajes al cine de los 50 porque Joe Dante era bastante fan del cine de ciencia ficción de los 50. A mí me gusta bastante. Y enseguida vi, creo que es más adelante en la peli, que en un momento dado aparece detrás del padre el robot de Robbie, creo que se llama, de Planeta Prohibido. Robbie, así es. Robbie, yo encima tengo el cartel de Planeta Prohibido en el salón de casa y me giré y dije, hostia, es Robbie, sí. Es Robbie, sí. Es él. Y nada, Dante, pues un cinéfilo enfermo de los 50 y metió un mogollón de referencias, ¿no? de esta peli, incluso claro, a la hora películas de clase B y de... Muy bien, de la narrativa, ¿no? Y esto de la madre fue uno de los puntos más conflictivos, si quieres contar tú, ¿no? Por el tema de guión, ¿no? Porque el tema de guión original era mucho más cruento, era más terrible. Por ejemplo, en el tema de la madre, cuando ella se enfrenta a los gremlins, todo esto bajo el guión, pues los gremlins la decapitan. Claro, eso... Steven Spielberg dijo, pues esto no mola. Al perro se lo comen, ¿vale? Y después, no contentos con esto, ellos se van a un McDonald's y no comen hamburguesas, se comen a los comensales. Sí, ¿verdad? Entonces, Amblin, Steven Spielberg, dijo, esto no puede ir por ese camino. Nosotros hacemos un cine así más familiar. Claro, entre comillas. Aún así le colaron muchas más cosas, así, tipo ET, más así... Claro, él como cuando leyó que la cabeza de la madre rodaba escaleras abajo... dijo, no. Le petó su propia cabeza y dijo, eso es algo que a lo mejor John Dante estaba pues un poco molesto. Cuando le ofrecieron hacer la segunda parte, pues no quiso. Porque a lo mejor diría, pues van a sesgar todas las ideas que yo tenga y eso tampoco me gusta. Pero ya te digo, bajo dinero, la segunda parte la hizo. La tercera ya sí que no. Parece que no, que va a ser Chris Columbus, el encargado. Pero bueno, aún así, Joe Dante sí que peleó un poco lo suyo
y consiguió mantener la escena esta de la madre Rambo con todas estas muertes, que eso para Spielberg Es también, una escena grande. Sí, es una escena muy grande, pero Spielberg tuvo que ceder porque, claro, ya quitó muchas cosas, porque la peli era mucho más heavy y tuvo que ceder en la escena de la madre, pero bueno, son cosas memorables también y por eso también se Y tuvo que que además hacer. no está mal, poner esa no escena, está mal, porque, oye... pero está bien también que pusieran el sello este PG-13, porque, aún así la gente fue engañada al cine, porque fue Spielberg, Engañadísima. vamos Engañadísima. a cantar, pero no. Y bueno, nada, Dante tenía claro que lo que quería transmitir es que esto no era un cuento infantil, que esto al final era una comedia negra y quería meter su tralla y al final por lo menos la pudo meter de ese Al modo. fin y al cabo estaba hablando de Gremlins y los Gremlins no son amistosos. Así es. Nada, siguiendo con la trama, ¿no? Nos vamos a la parte de la piscina, donde Billy ya ha llegado a la piscina de Kingdom Fall y en un momento dado Crestas cae ahí en la piscina, empieza eso a hervir, una luz de colores Ya se verde. sabe qué va a pasar. Se sabe que, claro, sabes que si se mojan un poquito salen 5, pues si se moja con la En piscina... una piscina, pues imagínate, va a todo salir un ejército. Un ejército zombie, iba a decir yo, un ejército de gremlins comandado por Cresta. Y ahí van a sucederse una serie de escenas de mucho humor y mucho... No es gore, ¿no? Pero muy crudas. Mucha tensión. Mucha tensión, ¿no? Algunas no tanto, ¿no? Como la de la señora que entra en su casa. Esa es divertida. Está la señora que tiene una sillita que es para paralíticos y ella la usa para subir las escaleras Sí. y no tener que hacer esfuerzo. De repente llegan los gremlins y uno está manipulando ahí el cacharro de la luz, la sientan de un empujón. Bueno, antes de eso, abre la puerta y aparecen cantando un villancico los gremlins, que eso es cojonudo, ahí te despollas, ¿no? Sí. Aparecen cantando todos ellos y nada, ella pues aterrada, cierra la puerta, va hacia arriba, pero en lugar de subir las escaleras, ella se sienta tan cómoda, ella pone el dispositivo en marcha y ¿qué pasa ahí? Que el gremlin le ha manipulado y sale. Claro, sale volando la señora de la habitación. Yo creo que en ese momento las salas aplaudirían porque todos queríamos, ¿no? Todos estuvimos, aunque sea políticamente incorrecto. Yo no me acuerdo, pero yo estoy seguro de que seguramente aplaudiría. Todos nos alegramos de que esa mujer saliera disparada por la Anda. ventana. Luego, pues, por ejemplo, una escena muy chula de humor que a mí me hizo mucha gracia fue el momento del cura, que aparece un cura que va a lanzar una carta por un buzón. Ah, muy bien. Y en ese momento Sí. ve algo que se mueve. Le devuelve la carta y el cura se queda rayado. Sí. Y aparece otro hombre y dice: No, pase usted. Sí. Y al hombre le coge la mano Sí, y se va por el sí, buzón y el sí, cura sí. dice: Hostia, Sí, me lavo la mano. así es. Pues la excavadora que le meten al vecino La bulldozer. Sí, que le la meten al bulldozer. vecino al actor que hemos dicho que... Ahí es cuando yo pensaba que él moría junto con su mujer, porque sí, hay un gremlin que coge la bulldozer, atraviesa la casa Sí. y parece ser que los atropella. Yo digo, ya está, Pero ya no. se los ha cargado. Pero no, en la segunda vuelve a salir. Sí, al final lo recuperan, ¿no? Pues la lían, ponen todos los semáforos en verde, fuera de plano, porque entiendo que por presupuesto no vemos, creo, esos choques de los coches, se escuchan, pero no los vemos. En fin, el pueblo se convierte en un desastre, Pueblo en llamas. en un cartoon satánico y el ejército gremlin comandado por Cresta que avanza, ¿no? Y vemos a ver a dónde van a ir. Y al final veremos, ¿no? que acaban en el bar de Kate, que es otra escena bastante chula, ¿no? Porque está Kate ahí, pobrecilla, que no Y sabe en para dónde tensión, pegar. yo lo pasé muy mal en Sí, esa escena. Me acuerdo porque, que claro, ahí temes. Ahí me sí dio que mucho miedo. así como estos primeros personajes te ha servido para ver el caos tal, cuando están con Kate ahí dices, ostras, le van a hacer algo. Y temes por ella porque has empatizado un poquito con la chica del protagonista, que también protagonista a mí lo llamo entre comillas, porque para mí a lo mejor puede ser más protagonismo Sí. incluso, que sufre también más. lo ves a Zach Sí. Galifian, que es como Sí. se llama el hombre ahora, y tampoco te decía mucho. Sí, porque ¿no? Bill pues sí, hace que la trama avance un poquito, pero bueno, está ahí, va pasando y tampoco puede hacer mucha cosa el chico. Convidado de piedra. Sí, está observando un poco lo Ya que está, pasa. Sí. nada más. Y hasta que llega él, ¿no? Se sucede una serie de cosas en el bar Sí. que es muy gracioso porque vemos todos los perfiles de gremlins, ¿no? Que vemos, pues está el típico- Infinidad. vuelve referencia al cine negro otra vez que veo. Hay uno que está jugando a cartas, creo, con un puro, con una pistola que mata a otro Un gremlin. detective. Detective, muy bien. Vemos ahí a una gremlin. A una gremlin. Que no se sabe lo que es. No se sabe si es una Un gremlin. travesti, porque como ahora pues, podemos ser hasta semáforos, pues. No sabemos si es gremlin chica. En la 2 sí que hay un gremlin que creo que sí que Greta es gremlin Gremlin chica. se llama además. Sí, en la 2 sí que es chica. Ujú. En este creo que es travesti. Travesti, Pero puede bueno, ser. si alguien lo tiene claro, que nos lo deje en comentarios.
El tema es que también hay un gremlin con una gabardina que hace destape, que luego me hace mucha gracia porque le hace destape a Kate, y en la 2 se repite esa escena, le hace el destape y en ese momento Kate dice, esta vez no me la juegas, y le pega una patada que encara al gremlin. Y en fin, un montón de gremlins distintos. Kate la vemos bastante cagada, pero descubre, creo ahí, que con la luz les puede... Sí, así que coge una cámara Polaroid Muy bien. y empieza a abrirse paso pues, a destellos. Y ella Pega destellazos a los gremlins, se abre paso y consigue llegar a la puerta. consigue llegar a la Ahí puerta es cuando llega Billy, la saca y se van, ¿no? escapan los dos. y van a llegar. Ella ve, ¿no? Ve el panorama como está y se refugian no recuerdo bien dónde, en alguna casa o en alguna, no sé si era una iglesia, no sé lo que es, no recuerdo bien. Se refugian en algún lugar que no recuerdo. ¿No van al cine? Antes de ir al cine. Porque se sucede, aquí va a venir el monólogo, que es el momento más crudo. Sí, pues Sí. Que vamos a hacer un parencito antes de ir al cine. se refugian en una casa Puede y ser es en una ahí casa. cuando le cuenta el... Y ella le el tema. cuenta, le dice, los gremlins son otro motivo por el que odiar la Navidad. Y ahí enlaza un poco con el principio ese refunfuño que tenía ella y le cuenta, ¿no? Que cuando ella tenía 9 años, esto simplemente hablando, no te lo imaginas y es tan crudo y tan que dices, ostras, hablando, le dice, en una Navidad cuando yo tenía 9 años, mi madre y yo estábamos en Nochebuena esperando a mi padre y no venía, ¿no? Y llamamos al trabajo y no cogieron el teléfono. Pasó la noche, pasó el día de Navidad, pasaron 4 días y al final la policía se puso a buscarlo. Y nada, no sabíamos nada de él, estábamos sin dormir, súper preocupadas. Y de repente, claro, nevó en el pueblo y hacía frío. Y yo fui a encender la chimenea, que también manda cojones que dejen encender la chimenea a la niña de 9 años. Y noté un olor extraño. Ahí empiezas tú a rayarte un poco, ¿no? Y dices, no me jodas que van a contar esto. Y dice, y llamamos a los bomberos, vinieron, picaron la chimenea y mi madre y yo esperábamos que sacaran un gato o un pájaro muerto, pero no, sacaron a mi padre. Sacaron a mi padre disfrazado de Papá Noel, lleno de regalos, que quería habernos dado la sorpresa en Nochebuena, con la mala fortuna que resbaló y se cayó y se partió el cuello en el acto y murió en el acto. Y dices, hostia, y te quedas de piedra. Porque dices, madre mía, este monólogo Y ahí se quedó. heavy, porque dices, esto es muy, muy top, ¿no? Y aquí Aren Paroni comentaría, ¿no? Que esto es una de las cosas que Spielberg no quería sacar ni de coña, ¿no? En la peli, porque cuando lo escuchas dices, no puede ser que estén diciendo esto. La verdad es que es una escena bastante potente también. Solo palabras, ya te digo, la imaginación, pero solo estar diciendo eso es muy, muy heavy. Que luego en la 2, hablando un poco de la 2, en la 2 también hace un momento que es como un homenaje a este momento y Kate empieza a contar, le dicen el nombre de alguien en un momento dado y dice, este tío, no me nombres a este tío, porque me recuerda cuando tenía 12 años. Pues tendría que revisitarla. Sí, porque esto me hizo mucha gracia, porque dice, cuando tenía 12 años, el hombre se acercó a mí, me dio un caramelo o algo así, insinúa, y en el momento que va a insinuar que hay un abuso sexual, entonces aparece Billy y dice, no, cariño, no tenemos tiempo para esto. Y corta la escena porque dices, ¿se puede ir más a lo heavy más que con lo del padre? Sí, si hubieran acabado de contar eso. Es posible, pero debería revisitar y ver esa escena. Pero no dejan que lo cuente, Billy lo quita porque dice, esto ya es demasiado heavy, no vamos a ir ahí. Pero lo insinúan y solo con insinuarlo, el humor Suficiente. está servido. Y dices, madre mía, qué cojones que tuvieron, ¿no? En ese momento. Y Spielberg también, que permitió que se quedara ese diálogo, que es muy cruento, la verdad. En fin, Dante al final cuenta que Spielberg quería proteger a ese público infantil, ¿no? Porque él siempre ha abogado, ¿no? Él siempre ha hecho eso, cine. Pues las películas cine de magia y de películas familiares. Pero Dante defendía que ese shock era parte del mensaje. Cada uno tenía una visión y ahí seguramente pues eso ha surgido el conflicto. Tuvieron que ceder uno para con el otro. Sí, eso y al final hubo un equilibrio que fue que seguramente esta peli hizo que fuera una peli que pasara a la historia, ¿no? Porque seguramente si hubieran ido por el lado de Dante de hacerlo todo tan heavy, hubiera acabado siendo una peli de serie B o de serie Z que no hubiera visto tanta gente y se hubiera quedado mejor en el armario como muchas otras grandes pelis se han quedado, pero esta por la parte comercial que muchos criticaron a lo mejor a Spielberg, pero por esa parte es donde se encontró el equilibrio y la peli pues despegó y llegó a todo el mundo y 40 años después es un clásico. Es un clásico. Una joya, ¿no? vamos. Quería preguntarte, llegando a este punto, antes de meternos ya en el último tercio de la peli, si tú sabes un poquito algo de cómo se movían, ¿no? Porque es algo que la gente pregunta bastante. ¿Los gremlins cómo se movían? Claro, en esa época no teníamos ordenador, no teníamos tantas posibilidades. Que eran animatrónicos, pero claro, se notaba muchísimo que eran robots.
Entonces, ¿qué hicieron? Buscaron a simios que morfológicamente eran muy parecidos al cuerpo de un gremlin y los revistieron de gremlins. Claro, los simios esto no lo toleraron, se volvieron locos y empezaron a destrozarlo todo y dijeron, estos se están comportando peor que un gremlin de verdad. Así que vamos a continuar con los animatrónicos, vamos a dejar los simios a un lado y vamos, ¿qué quieres que te diga? No fue bien. No les fue bien. Es curioso porque... Los experimentos con gaseosa. Sí, hace poco estuvo Álvaro por aquí, Álvaro Beltrán, estuvimos hablando de Depredador y también contaba que usaron un simio en determinado momento para meter un traje rojo y hacer del Predator. Sí. Y tampoco funcionó. En esa época todavía la protección de animales todavía no la tenían No muy clara. estaba, No la tenían muy clara. Y bueno, a partir de aquí se ve que sí, que los gremlins ya acabaron siendo marionetas, ¿no? Acabaron siendo animatrónicos operados por varios titiriteros, ojo, porque la escena del cine que veremos luego hay mogollón. Algunos imagino que serían simples marionetas, no tan. Porque algunas, las más representativas, tenían hasta 11 mecanismos distintos que tenían que hacer marchar, ¿no? Se movían los ojos, se movían las bocas, se movían las orejas, se movían los brazos. Entonces, claro, los protagonistas, la escena del bar, por ejemplo, ahí tenía un trabajo detrás que flipas, ¿no? Pero claro, luego imagino que cuando se movían en ejército, ahí a lo mejor sí que harían algo de stop motion, ¿no? Porque claro, una escena tan abierta no hay espacio para meter... Hay una escena en stop motion que es cuando todo el ejército sale de la piscina y se ve que va hacia el cine. Ahí yo no veo que pueda haber gente animando todos esos bichos. Además se nota que no. Ahí yo creo que habrá algo de stop motion, si alguien se ha leído algún libro, si alguien conoce mucho de la peli, que nos lo cuente, pero yo creo que en ese punto ahí sí que tiene que haber algo de stop motion forzado, ¿no? Porque yo leí, no, stop motion no hay, son todos animatrónicos. Tiene que haberlo. Y nada, vamos ya al cine, ¿no? Vemos antes al padre que ha salido de un estanco, el padre ya ha salido de la convención de robots y ve que la ciudad está reventada. Y es curioso porque está todo decorado de navideño, es una peli navideña. Una de las pelis que recuerdas navideña, tipo Jungla de Cristal, que son pelis navideñas pero de otro palo. De otro ¿no? calibre. Son las pelis navideñas que a nosotros nos gustan, ¿no? Digamos. Que luego, cuidado que hay pelis navideñas muy chulas también, pero a nosotros nos va un poquito la marcha y esto. Suena un villancico que creo que es Noche de Paz, pero con una escala menor, así como transmitiendo un poco el rollo tétrico que hay en la ciudad, ¿no? Y tenebroso. Y la peli que tiene ese aura oscura que yo no recordaba. Tenía más recuerdos de hace 20 y pico años de la 2 que de la primera peli, por lo que sea. Sí que recordaba la escena de la madre, de lo que es el microondas, todo eso, pero luego tenía más recuerdos de la parte de la 2, del gremlin chica, del gremlin inteligente que habla. Tuviste un salto, ¿no? Temporal. Sí, por lo que sea, yo en su época no la vi en alquilada de película, la vi más en reposición de tele. Entonces pues echaba mucho Gremlins 2 y como era pequeño seguramente no me dejarían verla completa, vería un trocito de la 1, vería la 2, entonces tenía un popurrí de lo que es las dos pelis. Ahora las he visto completas otra vez y he situado todo lo has encajado todo. Y no recordaba este aura oscura, la verdad, de Gremlins de la primera peli, que es al final tan característica, ¿no? Lo que tú dices, me gustó muchísimo más la primera peli que la segunda, ¿no? Y nada, tenemos ahí en el cine que están echando Blancanieves y los 7 enanitos. Y Billy ve que están todos allí, están jugando con las bobinas, que están desde detrás de la pantalla, vemos los gremlins haciendo de todo. Y Billy, que está intentando buscar un poco cómo hacer que todo estalle ahí, busca para abrir el gas, ¿no? Hay una bobina de gas y en ese momento es cuando vemos que se ha acabado la peli. Estaban todos cantando, cuidado, la canción. Este momento de que cantan la canción de los enanitos, todos ahí va. Es brutal también, todos los gremlins ahí lucidos, es cojonudo. Ahí tiene momentos míticos en esta peli. De hecho, la película de Blancanieves la quiso poner Steven Spielberg porque se sabe que es su película favorita de Disney. Así que él dijo, bueno, pues yo también voy a poner mi sello y mi marca y algo que me gusta. Así que Blancanieves. Y para hacerlo tétrico, Dante puso a todos los gremlins cantando la canción de los enanitos. Así tío. es. Brutal. Desde detrás de la pantalla tenemos ahí a Billy abriendo el gas. Y de momento acaba la peli y vemos que todos los gremlins se acercan. Cuando lo piensas y eres más pequeñito, eso tiene que dar pavor, rasgan la pantalla y salen a por ellos y entonces huyen, ¿no? En una escena que es, vamos... Sí, ahí tienen un suspense brutal porque tienen que huir, el gas está encendido, sabes que va a pasar algo, pero dices, ¿les dará tiempo a salir? No les dará tiempo a salir. Billy sabemos que ha liberado el gas y cuando salen fuera, pues al final...
hacen que explote, ¿no? Que explote todo, revientan todos los gremlins ahí, una explosión brutal. Pero ¿qué pasa? ¿Quién se ha escapado ahí? Pues Stripe. El colega Cresta, que ha visto que había unos caramelos o algo así en un escaparate. Edificio cercano, Sí, que ¿no? es el centro comercial, sí. Y se ha ido a por ellos. Se ha ido por ellos y se ha salvado. Pero ellos desde lejos lo ven y le siguen. Van a ir a por él, ¿no? Van a ir a un centro comercial, a un centro comercial, exactamente. Y ahí está. Al principio vemos a Stripe comiendo golosinas, claro. Y cuando los ve llegar, huye, ¿no? Huye. Y entramos en una sala llena de teles y ahí aparece Stripe, el líder, en una de las teles. Billy había dejado antes, ¿no? Había dejado a Gizmo con Kate y dice, sosténlo aquí. Billy pilla un bate de béisbol, ¿no? Y en su búsqueda de repente aparece... Esta escena es muy significativa para mí, ¿no? Porque vemos a Billy que de repente avanza y se enciende una tele. Y vemos ahí a Stripe riéndose, ja, ja, ja. Billy lo revienta con el bate de béisbol y en ese momento se encienden como 50.000. Un montón de teles detrás de él. Y ahí es muy, muy figurativo, ¿no? Porque es para mí como te está contando, ¿no? Los gremlins de uno te salen 10. Es una escena que también tiene mucha tensión. Es un enemigo complicado de abatir, ¿no? Porque matas uno pero te salen 10. Y tienes ahí esa escena con Billy con todas las teles, en plan, van a por ti, te pueden como diciendo, no podrás hacer nada contra mí. No vas a poder hacer nada. Soy ilimitado. Contra estos. Dante, por ejemplo, en diversas entrevistas habla también de que le mola mucho el cine de los 50 y hay muchas referencias ya no solo a nivel visual, como hemos dicho que estaba el Robot Robbie, tiene también a nivel narrativo preguntas que muchas veces se hacen los autores en el cine para responder y para hacer reflexionar un poco el público, ¿no? ¿El monstruo viene de fuera o lo hemos creado nosotros en este caso? ¿La tecnología nos protege o nos vuelve estúpidos? Que hoy en día esto está muy en boga, ¿no? Con el avance de la IA, ¿no? Que hoy en día un Gremlins 3 a lo mejor también nos haría reflexionar, pero ya no tenemos a Dante detrás para que creo que va a estar fantástica la película, hay que ir a verla. Espero que Columbus le meta trayita, también meta esa crítica que hay debajo de una peli que parece que no, pero tiene sus lecturas también por debajo esta peli, ¿no? Que a mí siempre me gusta también ver sin meterme ahí en el psicoanálisis a tope, pero sí esas críticas que hacen los autores a mí me gustan bastante, ¿no? Como por ejemplo Carpenter, que es un autor también que mete mucha crítica social, ¿no? Pues estas cosas a mí me molan, ¿no? Cuando Dante mete mucha crítica a la televisión, todas estas cositas a mí me gusta, ¿no? Que hagan un poco reflexionar a la gente. Críticas necesarias también. Sí, vemos a los gremlins que aprenden por la tele, replican la violencia, el sarcasmo, el espectáculo. Y al final eso, ya teníamos miedo al progreso, ¿no? En los años 50 en el cine. Y aquí, pues un poco, sin querer, una pátina de todo eso, del cine que a él le molaba, pues lo vemos, ¿no? Está ahí impregnando su película, ¿no? Ya temíamos perder el control, ¿no? En los 50 y aquí se pierde totalmente. Imagínate cómo se pierde el control con los Gremlins, ¿no? Son historias que ya te digo, tengo ganas de ver qué hacen con Gremlins 3 en el 2027. Sí, yo también. Tanto tiempo después. Porque esa crueldad... Se podrá comparar también sí. La película de la tercera parte con la primera. Sí. Y yo creo que tiene que ser sustancial. Esa crueldad, toda esa pátina, no sé yo hasta qué punto hoy en día se van a atrever a... Es lo que te decía antes, es a saber qué es lo que hacen, porque con los chavalillos de ahora mismo es que tienen un bagaje con ellos que nosotros no teníamos. Y veremos a ver qué pasa. Si al final esto se convierte en una peli de Disney con Gizmo o... le meten caña. Yo creo que le metan caña. Espero que le metan caña porque si no va a ser un poco de decepción. Que asuste, ¿no? A los chavalillos de ahora, de esta era. Para todos, ¿no? Bueno, ya a este punto, que viene el final, yo creo que vamos a hacer una pequeña pausa. Nos preparamos ya para este final apoteósico de Gremlins y volvemos enseguida. Ahora ya formas parte de esta mierda emergida desde lo más profundo del underground. Estamos aquí de nuevo para analizar el final de esta mítica peli de Gremlins. Estamos aquí con Gizmo, con Juanjo. Vamos a ver si nos cargamos al Cresta, ¿no? Vamos a ver si nos cargamos Esperemos. Que está por ahí escondido en el centro comercial. En el centro comercial estábamos ahí ya con Billy con el bate de béisbol, enfrentándose después de las teles. Y tenemos ahí a Cresta escondido entre las estanterías, ¿no? Va avanzando un poquito Billy y el cabronzuelo está ahí escondido. Tenemos a Kate intentando buscar la luz en un cuarto de luces, intentando ver cómo encender la luz, sin querer, creo que enciende una fuente, y ahí ya... Es cuando Cresta ve la oportunidad, claro. Que ya otra oportunidad similar a la anterior, que es reproducirse otra vez. Ahí ya piensas, se va a liar otra vez. Billy lucha contra Stripe y es una lucha crudenta, ¿no? Porque el tío lleva una pistola, luego sale con una motosierra también. No, primero sale con la motosierra. ¿No? Y bueno, Billy con el bate de béisbol.
no sé qué pasa, el bate de béisbol lo rompe del todo, después va a Le clava una flecha a le Billy. clava una flecha con una ballesta en el brazo. Sí. Ya ves tú, para que veas, ¿eh? Y cuando va a cargárselo, que aparece con la motosierra, en un montaje paralelo mientras él está luchando, mientras Kate está intentando, Gizmo poco a poco va con el coche avanzando, ¿no? Y al final llega ahí Gizmo y es Que el por que cierto, salva. uno de los coches más vendidos ese año. Sí. Porque, vamos, era súper famoso. Kate Mi hermano lo tenía. lo tenía, ¿no? Kate es la que enciende primero las luces y salva a Billy, que me ha anticipado un poquito. Gizmo aquí está en el montaje paralelo avanzando. Sí, Kate sí. enciende las luces y ahí el Cresta se queda ahí. Es cuando salva a Billy. Y el puto Cresta que está en la fuente y vemos que hablan, ¿no? Porque los gremlins, esto no lo hemos comentado, pero de vez en cuando articulan alguna palabra. palabrota. Billy, alguna palabrota, alguna cosa así, dices, qué cabrones los tíos. Y ahí sí que empieza a disparar con la pistola. Sí. Está en la fuente, mojándose y dices, se va a liar. Tú ya piensas que, vamos, se tira Sí. a la fuente y ya se ha liado. Pero ahí sí que llega Gizmo con el coche y es el que abre las contraventanas y es cuando la luz le Del da... sol. Sin embargo, sí que cae en la fuente. Y ahí es Cae que en la cuando fuente, tú dices, hostia, sí. se lía igualmente. Se lía igualmente, pero no porque empieza a salir derritiéndose. Es muy Ujú. heavy la escena Es también aquí. por haberle dado la luz. Sí. Tapan a Gizmo para salvarle y Billy se acerca a la fuente y ahí hay un último susto que aparece de repente. Qué susto me dio, me acuerdo muy bien. Aparece el cadáver de Cresta, ¿no? El esqueleto saltando y se desintegra finalmente, ¿no? Contra el suelo. Y de nuevo vemos ahí a la tele. Y todos viendo las noticias y aparece el abuelo de la tienda en la casa. Aparece a por Gizmo. Y ahí es cuando dice la frase que tú decías, ¿no? Le mete caña a la tele. Les enseñan a ver televisión, le dice enfadado. No han entendido nada. No han entendido nada. Crítica otra vez a la tele. Solo advertí. Mogwai conlleva mucha responsabilidad. No están preparados. Y cuando ellos se van a ir, le dice que Quizá algún día. sí, Gizmo, perdón, le dice al oído algo al abuelo. Y entonces llama a Billy y dice, quiere despedirse de ti. Quizá algún día estés preparado. Tal, ahí está, digamos, contándonos que seguramente habrá alguna secuela, ¿no? Y ahora estamos esperando a ver si en la 3 repiten, por lo menos el trío protagonista que repitan, ¿no? Lo dice claro, lo tengo aquí anotado. Dice, ha hecho con Mogwai, perdón, lo que la sociedad ha hecho con los dones de la naturaleza. No entienden, no están preparados, que es lo que decías tú. Gizmo se despide y el padre le regala al viejo un aparato que por fin sí que funciona. Dice, ¿lo conoce? Y dice, sí, lo he visto en una gasolinera, tal, en otro Que era la chiste. anterior escena. Y una voz, otra vez, que vuelve ahí, la narrativa cuando está grabando la peli, vuelve a salir la voz del padre. Y dice, si se le estropea algo en casa, antes de llamar al fontanero o a quien sea, mire bien, porque quizá tenga usted algún gremlin. Termina como empezó, con la voz del padre, así narrando. Con la voz del padre. Y nada, y acaba esta peli que te deja un Tan cuerpo... navideña, sí. ¿no? Una peleta navideña. Navideña, Eso me ¿no? recuerda que no le hemos puesto el gorrito No le hemos puesto el navideño, gorrito, perfecto. Pues mira, le ponemos aludiendo a una de las escenas, que es cuando le... el gorrito a Gizmo, perdón. Y nada, es una peli que a mí me sorprendió mucho después de tantos años de haberla vuelto a ver por toda esa evolución que sufre la película, ¿no? En su estilo. Sí, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Es gradual, no es Sí. que te explota en la cara. Es de mejorable a bonito, pasando por caos, pasando por... No sabes cómo cogerlo. Terror. Sí. No sabes cómo Terror cogerlo. muy heavy. Y para mí, de los momentos más crudos de la peli, el momento en que ella cuenta la historia de su padre. Sí, Mira que eso ves sí. cosas heavy, ¿no? Pero ese Cuando te lo momento, imaginas es mucho peor que ese momento verlo. es, Eso sí. es muy crudo. Es La muy crudo. imaginación de cada persona... Y nada, llegados a este punto ya solo me queda invitar a los videonautas a que nos contéis si os mola esta peli, si esperáis la 3 con tantas ganas como Juanjo y como yo. Si Sí. tenéis algún gizmo por casa, contádnoslo. Y también contádnos, ¿no? Qué pelis ochenteras os molaría o noventeras que trajéramos al podcast. Que nos sigáis si os mola este rollo, porque el canal está creciendo cada vez más. Y nada, que nos dejéis comentarios, nos apoyéis. Y poco más, Juanjo, muchas gracias por venir. A ti. Espero que disfrutes del resto de Navidades. Sí. Y que pronto en las próximas Navidades, no en las siguientes, creo que son, que Sí, las venga siguientes. Gremlins ya 3. 3. Y aquí espero Iremos que a verla, ¿no? esperemos que estar por aquí el podcast aún en marcha y poder analizar esa peli juntos de nuevo. Muy bien. Nos vemos pronto. Muchas gracias.